Relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia entre el creyente que sufre y el no creyente que sufre no son la intensidad, frecuencia o magnitud de los sufrimientos, sino la esperanza y convicción que podemos tener en medio de nuestros sufrimientos. Y esta esperanza y convicción te hace recibir o aceptar y aprender en el sufrimiento de una manera muy distinta al que no tiene esa misma confianza en nuestro Dios. En pocas palabras, esto del sufrimiento no es tan mecánico ni tan simplista como los amigos de Job estaban asumiendo. Por eso, mis hermanos, cuando nos acercamos a alguien para acompañarlo en sus sufrimientos debemos tener mucha humildad, gracia y temor al Señor para hablar palabras de verdadero consuelo en vez de palabras de juicio que no pueda ser respaldado por el veredicto del Señor. Por eso, habla con el que sufre con gracia, humildad y amor porque solo Dios entiende los propósitos del sufrimiento en su vida. No cometamos el desacierto de la soberbia de los amigos de Job. No somos Dios, no entendemos todo, no tenemos todas las respuestas, pero nos acercamos con las verdades consoladoras del Evangelio para poder apoyar a nuestro hermano en sus tribulaciones. Por eso, reconoce que no tienes todas las respuestas a sus preguntas. No tenemos todas las respuestas, no demos la impresión de que entendemos qué está pasando. Aún así, siempre podemos asegurar que, aunque no lo entendamos todo, podemos confiar en el Dios que hace todo con un propósito. Más bien, muéstrale al Dios soberano, bueno y digno de confianza. El que sufre necesita afianzar su fe en el Dios soberano que sí sabe, entiende y tiene un propósito para todo. Este es el refugio seguro para todo aquel que sufre. Si Dios no es soberano, entonces todo lo que nos ha pasado no ha tenido propósito. Ese es el escenario más desolador que pudiera existir. Pero la soberanía de Dios le da sentido a todo. En tu acercamiento humilde a la persona, trata de aclararle bíblicamente la extensión de su responsabilidad. Cuando las personas sufren tienden a echarse la culpa de todo, esto es, van más allá de su responsabilidad. O bien, la otra tendencia es echarles la culpa a todos, esto es, sentirse puramente una víctima de los demás. Para que la persona salga adelante es importante que asuma justamente su responsabilidad real. La mentalidad de ser meramente víctima nos lleva a la pasividad, asumir nuestra responsabilidad nos lleva a la acción y el cambio. El que sufre también necesita ayuda para disciplinarse a ver lo bueno y a estar agradecidos por ello. Cuando sufrimos tendemos a ver todo gris y oscuro, y quedamos sordos y ciegos a las bendiciones que tenemos a pesar del sufrimiento. Un gran apoyo de tu parte será ayudarlos a ver y contar sus bendiciones en medio de sus sufrimientos. Además, repasa con ellos la perspectiva bíblica del sufrimiento. Como hemos dicho, es necesario tener un entendimiento del sufrimiento desde una perspectiva bíblica. Es decir, necesitamos ir atendiendo las mentiras que creemos y cambiarlas con la luz de la verdad. Esto es un proceso, pero es muy importante ser intencionales en ello. Al hacerlo, debemos mostrarles a Jesús, el varón de dolores, experimentado en quebranto. No hay sufrimiento nuestro que sea mayor al que Cristo padeció. El que sufre necesita conocer a Jesús profundamente, aprender de él y sostenerse en Jesús. Y por último, el que sufre necesita tener una perspectiva eterna de la vida. El que sufre necesita recordar que el sufrimiento no es para siempre. Cuando hay esperanza el sufrimiento es soportable. El sufrimiento nos grita, así vas a vivir para siempre. Pero cuando entiendes que el sufrimiento no es para siempre, sino que hay una realidad futura y eterna en la que ya no habrá más dolor, entonces esta perspectiva sosiega el corazón en sus luchas presentes. Puesto que mi futuro es una realidad, mi presente en Cristo tiene una dirección. Estamos siendo llevados a puerto seguro, pase lo que pase. Muchas lecciones podemos aprender de la experiencia de Job y sus amigos, pero nos resta una última en Job 42. 8-9 Tomen ahora 7 toros y 7 carneros, y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado, y el Señor atendió a la oración de Job. El último aprendizaje sería: prepárate para recibir bendición por medio del que sufre. Los amigos de Job estaban en un problema por haber actuado mal delante de Dios, pero el Señor trae bendición y misericordia a sus vidas a través de la ministración de aquel a quienes ellos habían venido a consolar.
Los que habían venido a consolar resultaron bendecidos por la ministración de Job. Descubrirás muchas veces que al consolar a alguien más resultas más consolado, beneficiado y desafiado. Recuerdo que en una ocasión cuando iniciaba mi ministerio pastoral tuve la oportunidad de visitar a un pastor, ya anciano, en sus últimos días de vida. Estaba muy enfermo y estaba confinado a su casa. En la entrada de su casa me encontré con otro pastor joven y juntos entramos a platicar con él. Se suponía que nosotros fuimos a llevar un poco de consuelo y ánimo, pero los fortalecidos fuimos nosotros. El pastor Roque Jacinto May, aún en su lecho de enfermedad fatal, comenzó a darnos consejos, indicaciones y exhortaciones como pastores que empezábamos nuestro ministerio. Al acompañar al que sufre, puedes esperar este tipo de lecciones importantes y necesarias. Los que vamos a consolar salimos más consolados, desafiados y enseñados. Que esto nos anime aún más a invertir nuestras vidas para servir a otros que están sufriendo. En el cuerpo de Cristo hay mucho para hacer unos por otros en cuanto al sufrimiento. Por eso, muestra claramente tu interés por el que sufre. Muestra solidaridad y respeto por el sufrimiento de la persona. Habla con el que sufre con gracia, humildad y amor y prepárate para recibir bendición por medio del que sufre. Somos llamados a acompañar al que sufre dando testimonio del Evangelio de Cristo para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. En Valle de Sombra, aprende en el sufrimiento. By Wilbur Madera Rivas, Sumari. En el sufrimiento, aprende a confiar en el Dios soberano que siempre tiene un propósito santo, bueno y glorioso en todo lo que hace. Job 2. Estaba platicando con una mujer esta semana que me compartía su experiencia como familia de enfrentar la enfermedad que le diagnosticó a su hijo cuando tenía 4 años y me platicaba todo lo que tuvieron que pasar como familia por un período de 3 años yendo de doctor en doctor y de hospital en hospital, sin muchos recursos y sin que les dieran muchas esperanzas. Fueron años de incertidumbre, consternación y sufrimiento para ellos y su pequeño que hoy día ya tiene 13 años y al platicar con él, ni me hubiera podido imaginar por todo lo que como familia habían pasado. Imaginar a un pequeño de 4 años y a sus padres pasar por todo esto no es un pensamiento nada agradable. El sufrimiento es una realidad con la que vivimos como seres humanos y como vimos la semana pasada, tenemos que aceptar esa realidad. Sin duda, es uno de los temas más complejos con los que tenemos que lidiar. No se puede ser simplista con esto del sufrimiento. Tiene muchas aristas que considerar. Por eso, este mes en nuestra serie, En el Valle de Sombra, estamos considerando varios pasajes de un mismo libro de la Biblia. De hecho, cuando pensamos en el tema del sufrimiento, una parada obligatoria, es el libro en que estamos basando los sermones de este mes. Hay personajes bíblicos que son conocidos por algo en particular. Si pensamos en fe, pensamos en Abraham. Si pensamos en valentía, pensamos en David. Pero si pensamos en sufrimiento, tenemos que pensar en Job y el libro de la Biblia que es llamado por su nombre. La temática principal de sus 42 capítulos es básicamente el sufrimiento. Son amplias reflexiones sobre por qué razón sufrimos. Y aunque el personaje del libro jamás llega a enterarse o a entender por qué sufrió, al final queda satisfecho, confiando en la sabiduría de un Dios soberano, todopoderoso y bueno. Y es que como veremos, no siempre vamos a entender la razón específica de nuestro sufrimiento, pero siempre podremos darle sentido a nuestra vida, a pesar de los sufrimientos, si mantenemos nuestra confianza inamovible en el Dios que es más sabio que nosotros, es poderoso y bueno. Como ya dijimos, uno de los libros bíblicos cuyo tema central es el sufrimiento es precisamente el libro de Job. Si haces tú a solas con Dios seguramente estarás leyendo varios pasajes de este libro. Una buena idea este mes sería leer una o varias veces todo el libro de Job. El libro de Job forma parte de la literatura poética de la Biblia. Está ambientado en una región fuera del territorio de Israel llamada Uz. Ninguno de los personajes son israelitas y no sitúa el relato en un período específico o claro de la historia de la humanidad. Su estructura como libro está bastante bien definida. Comienza y termina con un prólogo y un epílogo narrativos y en medio, primero hay una serie de diálogos filosóficos en poesía entre Job y sus amigos, seguidos de unos discursos o monólogos dados por Dios a Job.
En la parte del prólogo, o sea en los 2 primeros capítulos del libro, se presenta al personaje principal y sus condiciones de vida y sufrimientos. Y de estos 2 primeros capítulos, cuya estructura es muy similar, parece un déjà vu, podemos derivar mucha enseñanza acerca del sufrimiento. Por eso, hablaremos este día, basándonos en los 2 primeros capítulos de Job, aunque con un énfasis en el capítulo 2, de 4 realidades del sufrimiento para el ser humano y del mayor aprendizaje que un hijo de Dios puede tener en sus sufrimientos. Por eso, este día decimos: en el sufrimiento, aprende a confiar en el Dios soberano que siempre tiene un propósito santo, bueno y glorioso en todo lo que hace. Cualquier persona sabe que el sufrimiento es un contexto ideal para aprender grandes lecciones en la vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias maravillosas de aprendizajes insospechados de personas que atravesaron por el valle de sombra? Hay hasta quien agradece a Dios haber pasado por esas situaciones que los han conducido a ser lo que son ahora. No obstante, aunque todos sufren, no todos aprendemos cosas importantes en la vida. Por eso es necesario que, en nuestro sufrimiento, abramos bien los ojos y el corazón para obtener de esta situación el mayor provecho posible para crecer en todo sentido. Pero, primero, veamos 4 realidades que complican este aprendizaje de cosas importantes en la vida. Derivemos estas de la experiencia de la vida de Job, registrada en la Escritura. Primera realidad: cualquier persona puede sufrir. Tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 del libro de Job, se nos describe a este varón en los mismos términos. Por ejemplo, Job 1:1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Y en Job 2:3. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?, volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Esta descripción nos podría hacer pensar que todo marcharía muy bien en la vida de Job. Tenía una relación con Dios, tenía una hermosa familia y mucha prosperidad material. Job estaba viviendo algo mayor que el sueño americano. ¿Quién podría esperar que algo saliera mal? Si Dios mismo calificaba de esta manera a Job, ¿qué podía salir mal en la vida de Job? Y es que un pensamiento común es que el sufrimiento es solo para las personas que se portan mal o que han hecho algo malo o que están lejos de una relación con Dios. Este es un pensamiento muy común. Solemos pensar que si estamos con Dios no vamos a sufrir. O sea, que nuestro sufrimiento es incompatible con la presencia y poder de Dios en nuestras vidas. Pero esta es una de las primeras realidades sobre el sufrimiento que nos deja el libro de Job. Cualquier persona puede sufrir. Puedes estar en una maravillosa relación con Dios y aún así sufrir. Una relación con Dios, entre la primera y segunda venida de Cristo, no te exime o excluye de la posibilidad del sufrimiento. Si habías firmado a esto del cristianismo porque pensabas que era un escudo o seguro anti-sufrimiento, temo desengañarte y decirte que no es así. Entre la primera y segunda venida de Cristo, cualquier persona, en cualquier momento, puede experimentar sufrimiento. Podemos esperar el sufrimiento y de hecho, debemos aceptar esta realidad. Puedes sufrir de muchas maneras aunque estés en una correcta y maravillosa relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia entre el creyente que sufre y el no creyente que sufre no son la intensidad, frecuencia o magnitud de los sufrimientos, sino la esperanza y convicción que podemos tener en medio de nuestros sufrimientos. Y esta esperanza y convicción te hace recibir o aceptar y aprender en el sufrimiento de una manera muy distinta al que no tiene esa misma confianza en nuestro Dios. Entre la primera y segunda venida de Cristo, ser cristianos no nos hace invulnerables o inmunes al sufrimiento. De hecho, podemos esperar el sufrimiento, hemos sido advertidos en la Escritura del sufrimiento, y por supuesto, nadie se anota para esta experiencia. Pero cuando nos llegue, recordemos que esta es una realidad que todos tenemos que enfrentar. Pero hay una segunda realidad del sufrimiento mostrada en el libro de Job que nos hace más complicado aprender buenas lecciones de vida cuando estamos en él, y esta es: si sufrimos, podemos sufrir aún más. Hay ocasiones en las que estamos sufriendo en las que pensamos que nada podía pasar que sea peor, pero la verdad es que las cosas siempre se pueden complicar aún más. En la vida de Job, en la primera vuelta, en el primer round, como nos revela el capítulo 1, Job acabó perdiendo toda la riqueza que poseía y todos los hijos que había engendrado. Quedó sin riqueza y sin descendencia.
Cuando podíamos pensar que nada podía ser peor que esto,